Ya hemos considerado el amor que el Padre Pío le tenía a Dios, a los santos, a la misa. Ahora nos toca considerar cuál es el amor que el Padre Pío le tenía a las almas, a los hombres, a nosotros. El mismo Padre Pío dice así: he trabajado, quiero trabajar, he rezado, quiero rezar, he velado, quiero velar, he llorado y quiero llorar siempre por mis hermanos de exilio. Sé y comprendo que es poco, pero esto es lo que sé hacer, de esto soy capaz y es todo de lo que soy capaz de hacer. Entonces el Padre Pío resumía su día en estas actividades que él realizaba por las almas. Así también él se definía en otra ocasión en una carta escrita en 1921. Yo soy quien se ha consagrado totalmente, sin reserva, por Jesús y por las almas. Esto era el Padre Pío. ¿Y cuál era el trabajo del Padre Pío? Porque él dice: he trabajado, quiero trabajar. Su trabajo principal era el de ser víctima expiatoria. Por eso escribía él: ay de mí, cuántas veces, por no decir siempre, me toca decir a Dios juez con Moisés: perdona a este pueblo o bórrame del libro de la vida. Esa era su principal función: interceder, hacer de intermediario entre Dios y los hombres, implorar la misericordia de Dios. Y por eso se lo escuchaba varias veces repetir: las almas, ay las almas, si se supiera el precio que valen. Por eso no hay aventura más apasionante que la de salvar las almas. Por eso mucha gente quería ser aceptada como hijo espiritual del Padre Pío, porque él decía: cuando tomo a cargo un alma, nunca la dejo. Una vez que un alma se acerca a mí, la prendo con fuerza. Y también escribía: cuando un alma me evade y erra lejos, sufro y rezo por su regreso. Y una vez que ha retornado, la tomo nuevamente y nunca más la dejo huir de mí. Entonces esta era la gran obra del Padre Pío: convertir las almas a Dios. ¿Y cómo las convertía? ¿Cómo trabajaba el Padre Pío por ellas? Mucha gente se convirtió solamente con verle celebrar misa, de modo particular en el confesionario, cuando él tenía el contacto directo con las almas. El Padre Pío le daba la máxima importancia a este ministerio de la confesión. En el año 1918, cuando se comenzó a difundir la noticia de las llagas, llegaba a confesar diariamente de 8 a 9 horas. Ya en 1919, en el verano, los hombres debían esperar 10 y hasta 15 días para confesarse. Tenían que sacar turno como para ir al doctor, que de hecho el sacerdote es un doctor, un cura. Hasta 10 o 15 días tenían que esperar allí afuera para poder confesarse con el Padre Pío. A los hombres los confesaba en la sacristía y a las mujeres en la iglesia. Solo en el año 1967, cuando el Padre Pío ya tenía 80 años y celebraba la misa en silla de ruedas, solo ese año confesó 15.000 mujeres y 10.000 hombres. He trabajado, quiero trabajar. El trabajo de un sacerdote puede llegar a ser mucho más agotador. Por eso, lamentablemente, hay muchos sacerdotes que huyen de esta obligación tan importante que es la de confesar. En este video les contaré 12 ejemplos. Primero, una señora muy devota del Padre Pío nunca se iba a dormir sin haberle encomendado al Padre Pío sus hijos. Todas las noches se arrodillaba frente a la imagen del Padre y le decía: Padre Pío, ruegue por mis hijitos. Después de 3 años de rezar todos los días la misma jaculatoria, pudo finalmente ir a San Giovanni Rotondo. Cuando vio al Padre Pío, le dijo: Padre, ruegue por mis hijitos. Y el Padre le respondió: lo sé, hija mía, hace 3 años que me vienes repitiendo lo mismo todos los días. Segundo, una de las conversiones espectaculares fue la del famoso abogado genovés Cesare Festa, gran dignatario de la masonería italiana y primo del doctor Giorgio Festa.
El doctor Giorgio había podido analizar los estigmas del padre Pío y había concluido que era un caso sobrenatural, pero su primo, Cesare, era ateo, furiosamente anticlerical y por eso se había hecho masón. La masonería es una secta creada para destruir a la iglesia. Entonces, entre los dos doctores discutían apasionadamente sobre el padre Pío y finalmente Giorgio le dijo: Cesare, anda, vete a San Giovanni Rotondo y encontrarás allí un testigo que acabará con todas tus objeciones. Después continuaremos hablando, pero primero ve a conocerlo. Cesare decidió ir con el propósito de desenmascarar y denunciar lo que él creía ser un fraude. El padre Pío, por supuesto, no lo conocía ni sabía de su existencia. Cuando vio entrar a Cesare a la sacristía junto con otros peregrinos, le dijo bruscamente: ¿qué hace ese entre nosotros? ¿Es un masón? Cesare respondió: pues sí, es cierto, lo soy. ¿Y qué papel desempeñas en la masonería? Luchar contra la iglesia, respondió Cesare. El padre Pío, sin decir más, le señaló el confesionario, y ante la estupefacción de todos los presentes, el abogado masón se arrodilló, abrió su corazón y con la ayuda del padre capuchino examinó toda su vida pasada. Cuando se levantó era otro hombre, llevaba la paz en su corazón. Permaneció 3 días en el convento y regresó a Génova. Su conversión salió en la primera página de los periódicos. Cesare Festa fue a Lourdes a visitar a la Virgen y volvió a San Giovanni Rotondo para recibir de manos del padre Pío el escapulario de la Tercera Orden Franciscana. Todo en pocos meses, de masón a franciscano. Tercero, otro abogado, Alberto Delfante, también del grado 33 de la masonería, convertido por el padre Pío y que ha escrito varios libros sobre él. Antes de convertirse, tenía a su esposa muy grave, enferma, sin esperanza de curación. Cuenta él: mi esposa me pidió que fuera a San Giovanni Rotondo a ver al padre Pío para pedirle la curación de ella. Ella sabía muy bien que yo era masón y anticlerical furibundo. Yo decía: si la ciencia no puede hacer nada, mucho menos un pobre fraile. Pero viéndola llorar, por darle gusto, acepté ir, diciéndole que era como echar suertes en la lotería. Me puse en la fila de las confesiones y al llegar mi turno me dijo el padre Pío: joven, no me hagas perder el tiempo. ¿Has venido a jugar a la lotería? Si quieres confesarte, arrodíllate o déjame confesar a esta gente que está esperando. Me arrodillé sin mucha convicción y el padre cambió su tono de voz y se puso ahora dulce y me fue descubriendo todos mis pecados, que eran muchos. Yo escuchaba con la cabeza inclinada y solo respondía sí. Al final me preguntó: ¿tienes algún otro pecado? Le dije que no. Él añadió: ¿no te avergüenzas? Y aquella joven que hace poco tiempo has dejado ir a América y ha tenido un hijo tuyo, es tu sangre, y has abandonado a la madre y al hijo. Era verdad. Yo me puse a llorar arrepentido. El padre me echó la mano a la espalda y me dijo: hijo mío, me has costado lo mejor de mi sangre. Y lloró conmigo. Una paz inmensa me invadió. Él me pidió: hijo mío, ayúdame a ayudar a otros y salúdame a tu esposa. Al regresar a casa, mi esposa estaba curada. Otro ejemplo, Italia Betti, que era una ilustre profesora de matemáticas del Liceo Galvani de Bolonia, era comunista, activa, era secretaria provincial de la Unión de Mujeres Italianas. Fue durante más de 20 años propagandista incansable del comunismo. Una noche tuvo un misterioso sueño en el que se le apareció el padre Pío, invitándola a abandonar las ideas marxistas, socialistas y seguir la doctrina de Jesús. Quedó ella desconcertada. Para salir de dudas, a ver si había sido un sueño o si realmente este fraile se le había aparecido, viajó a San Giovanni Rotondo. Después de la misa del padre Pío, se confesó con él. La transformación fue total. Abjuró de sus ideas marxistas públicamente y escribió una retractación de sus ideas donde ella decía: os he engañado,
cuando he tratado de conduciros por los caminos que solo llevan a la soledad desesperada del hombre y a la frustración de cada día. Otro ejemplo, Lázaro Casano nos cuenta la conversión de un ateo, Alfredo Luciani, que era su amigo, y que él le contó esta historia así. Tenía 4 hijas y me nació un hijo maravilloso que crecía feliz. A los 5 años murió y yo me sentía tan triste y desconsolado que odiaba a todos. Me fui de la casa a vivir en las montañas, donde pasé varios meses recordando a mi hijo en la soledad. Todas las mañanas encendía fuego y echaba un poco de incienso para así unirme con él de alguna manera. Mi esposa y amigos querían hacerme volver a casa, pero todo fue inútil. Un día encontré a un pastor de ovejas que me recomendó ir a visitar al Padre Pío a San Giovanni Rotondo. Le dije que no creía en nada porque era ateo. Ese mismo día no podía encender el fuego y poner el incienso para unirse de algún modo con su hijo. No tenía fósforos. Invoqué al Padre Pío y los carbones comenzaron a arder solos. Me sentí conmovido y regresé a casa diciéndole a mi esposa que me iba de inmediato a San Giovanni Rotondo a ver al Padre Pío. El padre me recibió, pero me pidió que regresara en 15 días para prepararme bien para la confesión. Regresé a los 15 días y me recibió con sonrisas y abrazos, y me confesé recibiendo así la gracia de Dios. A partir de ese momento, Alfredo Luciani fue un gran apóstol, especialmente entre los ateos, llevándolos al Padre Pío.